Entonces, empiezo con la primera pregunta, que sería, bueno, una pregunta más global, general, sobre tu análisis, tu opinión sobre esta campaña a la que estamos asistiendo, llevamos años, sobre el impacto de los gatos sobre la biodiversidad. ¿El gato realmente es el depredador más dañino para la biodiversidad? ¿Es así en España? Un poco, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que es una pregunta compleja en el sentido de que hay que separar lo que son, desde mi punto de vista, los ecosistemas continentales de los ecosistemas insulares. Eh, yo creo que sí que hay evidencia científica que indica que en zonas insulares, especialmente zonas insulares muy aisladas y con fauna, por tanto, poco acostumbrada al contacto con depredadores, sí hay datos de que los gatos han podido causar extinciones. Y ahí a lo mejor incluso yo tampoco me atrevería a decir que ha sido el más dañino, pero puede haber estado entre los más dañinos utilizando esa palabra, ¿no? En los ecosistemas continentales, sin embargo, creo que la evidencia es justo lo contrario, o sea, no tenemos ninguna evidencia. Entre otras cosas, porque así como ha habido muchos estudios en islas, en ecosistemas continentales, por una asunción de que es igual, eh, se ha pasado por alto que los ecosistemas continentales son más complejos, como son más complejos, son también más difíciles de analizar las redes tróficas y las interacciones suelen ser múltiples, de manera que esos ecosistemas mucho más simplificados de las islas, lo que ahí obtengamos es muy difícil extrapolarlo a un ecosistema continental. Entonces, respondiendo así muy claramente a tu pregunta, ¿es el mayor problema para la biodiversidad? Obviamente no. ¿Es un problema muy grave o grave, al menos en ecosistemas insulares? Sí. Y entonces yo creo que hay que separar lo que es la gestión de los gatos ferales, asilvestrados, comunitarios, como lo queramos llamar, según el tipo de gato que sea. Sobre la biodiversidad hay que separar muy bien dónde están ubicados esos gatos, la historia evolutiva de ese ecosistema y sobre todo la gran diferenciación entre un ecosistema continental y un ecosistema insular. Entonces, esta afirmación que a veces leímos por ahí, por la prensa digital, en su mayoría, de que el gato es el depredador más dañino para la biodiversidad, ¿es algo que es incorrecto? O, Es al menos, como he comentado, muy matizable, vale, muy matizable. Y desde luego yo creo que considerando la cantidad de amenazas a las que están haciendo frente muchísimas especies de flora, fauna, en todo el mundo, considerar que por los problemas que causa, no todas, en algunas islas, donde es verdad que ha causado extinciones locales, pensar que es el principal problema o amenaza a la biodiversidad me parece que es un salto categorial, como diría un filósofo, brutal. Brutal. Tampoco se ha cuantificado, quiero decir. Habría que ponerse a hacer números. A lo mejor uno se pone a hacer números y resulta que sí que aunque solo sea por las islas, es la principal amenaza. Pero claro, estamos hablando de unos ecosistemas muy concretos y la biodiversidad es mucho más amplia. Por ejemplo, el Amazonas dudo mucho que su principal amenaza sea el gato doméstico. La cuenca del Congo, lo mismo, o el desierto del Sáhara. Entonces, me parece una aseveración un poco sacada a la bestia, por así decirlo, ¿no? Y incluso aunque fuera la que más especies ha extinguido, dada lo muy localizado de esas extinciones, yo nunca me atrevería a decir que es la principal amenaza para la biodiversidad. perfecto. Vale, pues pasamos a la segunda pregunta, que es un poco la misma, pero más sobre el impacto de algunas especies en Europa, que es, eh, según tu experiencia y tu trabajo y lo que estudias, ¿tú consideras que el gato es responsable de la extinción de una, dos, tres especies en Europa o en España? ¿Se puede afirmar que tal especie se ha extinguido por el impacto del Yo gato creo que doméstico? en el caso de Europa, al no ser que hablemos de islas nuevamente, y aún así habría que analizarlo con mucho cuidado, porque las islas europeas yo creo que no han estado sometidas a la presión por parte de los gatos que, por ejemplo, algunas islas oceánicas, ¿no? Pero bueno, tendría que analizarse con más detalle
Vuelvo a decir lo mismo, es que es un error categorial, nuevamente. Decir que porque a lo mejor en la isla de Lanzarote el gato es la principal amenaza, eh, eso, extrapolarlo a que es la principal amenaza para la conservación de la biodiversidad en Europa, cuando la mayoría de Europa es continental, y ahí los gatos no sabemos lo que pasa, pero todo parece indicar que no tienen un efecto, al menos muy llamativo, pues me parece nuevamente una exageración, por utilizar un término así más sencillo, ¿no? Vale. No obstante, bueno, hay publicaciones en la prensa digital, pero también hay estudios, ¿no? Diciendo por ahí, o sea, publicaciones llamadas científicas que dicen lo contrario, dicen que el gato es, vaya, el culpable de muchas cosas. Sí, bueno, habría que matizar algunos aspectos que ya entramos más en el meollo de la cuestión. Sí es cierto que hay publicaciones científicas que indican, incluso a nivel europeo o continental, que los gatos son una amenaza, si no la más importante, una grave amenaza. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de esos estudios no son estudios del impacto de depredación, sino que son estudios de una estimación en función del número de gatos, que es una estimación, y en función de un estudio de alimentación, tú haces una especie de extrapolación a cuántos aves o reptiles mueren al año. Pero es que eso no es como trabaja un ecólogo de poblaciones sobre el impacto de operación, porque no sabemos si está tomando un excedente, si eso tiene algún impacto en la demografía de la población presa, si desde luego mucho más allá puede producir el declive de alguna de ellas. De eso yo puedo asegurar y además yo he retado ya varias veces a personas científicas a que me Ujú. muestren algún artículo que dé esos datos y no existe. No, por desgracia no existe. O sea, yo tampoco voy aquí a decir que ese impacto no exista. Lo que digo es que no existe la información para ser tan categórico como se está haciendo. Y mi Exacto. opinión, si me la pides, en base a lo poquito que yo voy trabajando con ello, es que el impacto es o nulo o muy bajo. Vale. Entonces, volviendo a estos estudios, tú dirías que el gato tiene, o sea, lo que estás diciendo es que no sabemos realmente si el gato tiene un impacto demográfico sobre algunas especies. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Yo comparo mucho todo el tema este del gato. Yo he trabajado siempre con temas de carnívoros y de depredación. Ha sido, no voy a decir que el único tema, porque he trabajado en más cosas, pero ha sido quizás uno de los temas más centrales, sobre todo al comienzo de mi carrera. Y yo, todo lo que pasa con el tema de gato doméstico y aves urbanas, por ejemplo, o reptiles, me recuerda muchísimo a mis discusiones con los cazadores entre el zorro y la perdiz o el conejo. Y es que al final los argumentos son los mismos. Y con el zorro todavía seguimos teniendo el problema de que casi no hay estudios publicados, sino que se basa en lo que yo creo, lo que a mí me parece, hombre, si mata tantos, pues cómo no va a tener efecto, pero un estudio demográfico con un modelo matemático que demuestre que la tasa de crecimiento de, por ejemplo, la perdiz se reduce cuando hay zorros o hay más zorros, no existe. Y con los gatos es aún más dramático porque hay todavía menos, porque es verdad que con el zorro ya empieza a haber alguna cosa, pero con los gatos no hay nada. Entonces, la discusión es muy parecida, ¿no? Es una lucha entre dos tipos de formas de entender la naturaleza y las relaciones del hombre con la naturaleza. Y cuando uno tiene su cerebro ya moldeado por una serie de, no sé, tampoco me gusta llamarlo prejuicios, pero sí formas de pensar, simbolismos, es muy difícil que simplemente por una argumentación lógica consigamos convencer, ¿no? Entonces, el problema, por eso digo que es un problema difícil, porque casi, casi es de psicología social, más que de ecología, ¿no? Porque la ecología tiene claro lo que está pasando. Y la ecología lo que te está diciendo es que falta información. Vale, entonces falta información y entonces, ¿cuál sería la metodología que se debería de utilizar, ¿no? Para realizar estudios sobre el impacto real del gato en la biodiversidad? Es decir, si te digo, pues mañana necesitamos saberlo, de verdad, saberlo. ¿Qué tipo de estudio se tendría que desarrollar por primera vez, ya que entendemos que no lo No, hay? no lo ¿Qué hay. tipo de estudio nos puedes?
explicar La cómo verdad se es ve el que negocio? es curioso que no existan, pero no ya con el gato doméstico, ¿eh? Digo que no, no existan con el zorro o con algunas rapaces, por ejemplo, porque son estudios de ecología teórica y aplicada, porque es la interfaz entre las dos, ¿no? Probablemente de los más clásicos. O sea, este tema de la depredación es lo primero que llamó la atención a los psicólogos, quizás, junto con la competencia, ¿no? Pero yo incluso diría que la depredación fue antes. Y se desarrollaron un montón de formulaciones matemáticas y de cómo aplicar todo eso a la vida real en el trabajo de campo. Entonces tenemos un montón digamos, de literatura científica que nos dice cómo hacer los trabajos. Básicamente la clave es que tú para demostrar que una especie tiene un impacto a nivel de depredación, o de parasitismo, era lo mismo, o sea, que algo, o de competencia, que una especie afecta a otra, tú lo que tienes que demostrar es que tiene un efecto en la tasa de crecimiento poblacional. O sea, no vale que mate muchos, que no sé qué, no. Tú haces una serie de censos a lo largo del tiempo, cuantos más años mejor, 2, 3 años no suele valer, suele hacer falta por lo menos 10, 12 años. O sea, que estamos hablando de trabajos que requieren mucho esfuerzo, en el que tú hagas censos y comparando, por ejemplo, sitios con mayor y menor presión de gatos, o con gatos y sin gatos, puedas evaluar cómo va cambiando el impacto en esa tasa de crecimiento. Sería más complicado de contar porque en realidad tiene como varios pasos previos que hay que realizar, pero básicamente lo que hay que tener es un escenario de sitios con diferente densidad de gatos en el que pudiéramos comparar cómo cambia la tasa de crecimiento o la riqueza de especies, alguna característica que o bien sea demográfica o sea de diversidad, que nos pueda decir, pues sí, efectivamente, en el carbonero común, después de 12 años hemos encontrado que la tasa de crecimiento está decreciendo. Y aunque no podemos descartar otras cosas, porque fijaos que no es un experimento en el sentido estricto, hay otras cosas que pueden estar interfiriendo, al menos sería una cierta evidencia. Pero es que eso no existe. Entonces, la gente habla de cifras. Se han matado 7 millones de aves en no sé qué país o en qué ciudad. Bueno, ya, y eso, pero sigue habiendo mirlos, ¿no? Sigue habiendo gorriones, sigue habiendo urracas. Es más, algunas de estas especies, como yo he podido corroborar, es que son más abundantes que hace unos años. Cuando en principio parece ser que gatos hay más, que tampoco lo tenemos claro. Esa es la otra gran pregunta, ¿no? ¿Hay más gatos ahora que, por ejemplo, en 1760 en las calles? Yo no lo tengo claro, porque realmente los gatos como mascotas metidas en casa es una cosa de finales del 18. Sí. Por tanto, hasta ese momento los gatos eran un elemento del ecosistema urbano natural. Y ahora nosotros hemos decidido que sea innatural porque de repente les hemos dado el estatus de mascota que no han tenido jamás. Entonces, bueno, eso sería ya una discusión de tipo más filosófico, pero es que ya os digo, tampoco tenemos ni siquiera los datos de cómo varía el número de gatos. Yo cuando hablo de esto y me discuten, hombre, ya, pero por pura, ahora hay más personas, y además les alimentan, hombre, sí, pero ahora también la mayoría de las personas lo tienen metido en casa y antes los tenían en la calle. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo las balanceamos? Hay más, hay menos, y al final no hay argumentos, porque es verdad que no tenemos esos datos. Pero en cualquier caso, y más allá de los datos que haya, es que nos falta el dato clave, que es el carbonero baja, la urraca baja, baja el herrerillo común, baja el, no sé, alguna especie de lagartija, baja en los entornos en los que están las colonias o en las que hay gatos ferales. Yo tengo serias dudas de que sea así, serias dudas. Y tienes serias dudas y entonces evidencia, digamos, científica de verdad no la tenemos. No la tenemos. Yo ahora mismo estoy realizando un estudio, pero todavía no lo he concluido por motivos varios, en el que estoy comparando, es verdad que no es a nivel demográfico, es a nivel de parámetros de biodiversidad, de diversidad de especies, Ujú. parques urbanos que están sometidos a diferente presión de colonias de gatos. Sería algo parecido a lo del impacto demográfico, pero el impacto demográfico me llevaría muchísimo más trabajo y ahora mismo no tengo financiación. Es un paso preliminar, pero con ese paso preliminar que es comparar si las comunidades de aves son parecidas, me sale que son idénticas. Es cierto que aún no he concluido, me faltan un poquito ampliar el número de parques, ¿no?, muestreados.
pero ya al nivel que estoy, que más o menos son 6 parques con gatos y 6 sin gatos, que sin ser un número muy, muy grande, ya es más de lo que se ha hecho hasta ahora, pues el resultado es, claro, que las comunidades de aves son muy parecidas y en caso de que sean distintas, lo explican más otros factores, como el tamaño del parque, la cantidad de personas o el tamaño del arbolado, por ejemplo. Ujú. Entonces, ese tipo de trabajos se deberían replicar en más sitios, porque ya os digo que yo tampoco pondría la mano en el fuego que en algún sitio no pueda haber impactos o que para alguna especie impacte. Pero ante la ausencia de datos es todo porque lo digo yo. Y entonces yo creo que ahí es donde la ciencia flaquea. Vale, pues entonces esperamos ver las conclusiones de tus estudios en Sí, breve. sí, sí, yo soy el primero que estoy muy interesado en acabar cuanto antes y, por supuesto, publicarlo, porque al final los científicos, para poder tener una cierta capacidad persuasiva, por así decirlo, pues tenemos que publicar los trabajos y, a ser posible, en las mejores revistas, ¿no? Hay que entrar a otro tipo de cuestiones y es que, claro, decir que los gatos no tienen impacto vas un poco contracorriente y la ciencia no deja de ser una actividad humana en la que los prejuicios trascienden todo tipo de profesiones y de criterios, ¿no? Entonces, bueno, no quiero decir con esto que la ciencia esté completamente sesgada, pero es cierto que es más fácil publicar un tipo de cosas que otras, ¿no? Eso todos lo sabemos. Todos los Ujú. científicos sabemos que hay temas de moda, hipótesis de moda, y que cuando vas contra corriente cuesta mucho más publicar. Ya. Entonces, si el gato no es la principal amenaza, digamos que, bueno, que no sabemos nada, casi nada sobre el impacto del gato sobre la biodiversidad, ¿cuáles son las principales amenazas según bueno, tus conocimientos, ¿no? Sobre la biodiversidad? Es que yo, de verdad, cuando digo esto de que los gatos es la principal amenaza, intento mantener un poco la compostura, pero llevo ya tantos años además investigando diferentes problemas de conservación de especies que a veces me sonrojo, ¿no? Al oír esto. Ahora, obviamente, el principal problema es la pérdida y destrucción de hábitat como consecuencia de que los seres humanos pues, somos ahora más de 8.000 millones, ¿no? Y necesitamos comer, necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos carreteras, necesitamos sanidad, necesitamos todo, porque los seres humanos pues, tenemos que tener una vida digna, ¿no? Y eso, pues por desgracia, conlleva destrucción de hábitat. Otra cosa es que sea mejor, peor, con criterio, sin criterio, pero yo creo que negar que va a haber destrucción de hábitat como consecuencia del crecimiento humano es también negar la realidad. Pero esa es la gran amenaza, ¿no? La pérdida de hábitat, la fragmentación de los hábitats, todo lo que va ligado a la idea de progreso, ¿no? La contaminación ambiental, todo lo que estamos hablando del calentamiento global ahora, que yo lo pondría en un segundo lugar. O sea, para mí el gran problema es la destrucción de hábitat, pero ahí podríamos meter luego todo lo que es el calentamiento global, contaminantes, eh, pesticidas, por ejemplo. Todos estos temas son los que realmente destruyen y han destruido biodiversidad, y eso sí que está publicado. Es un Exacto, dato muy porque importante. te iba a decir que en estos temas de pesticidas y hábitat y tal, sí que hay muchas publicaciones, ya empezamos a tener Sí, evidencia. sí. Hay Ujú, muchísimas, que es más, hay libros y hay revisiones. O sea, cuando ya un campo hay hasta libros, ujú. quiere decir que el campo ya es lo suficientemente maduro como para poder comentar cuestiones con una gran solidez. Y que los pesticidas afectan a la biodiversidad, es claro. Que los contaminantes afectan a la biodiversidad, es claro. Que si tú destruyes un encinar en una zona que antiguamente era continuo y lo transformas en 4 manchas que están separadas entre sí, eso es malo. Si talas el bosque amazónico, es malo. Que si hacemos emisiones de efecto invernadero, es malo. Y todo eso está demostrado. Y lo del gato no. Salvo en las islas. Y quiero Ya. reiterar eso porque me van a salir unos cuantos, con que si la isla de no sé cuál, que si Hawái, que si Honolulu, o que no sé, que no me sé los nombres de las islas. Pero me estás comparando Honolulu y tal, una isla de muy pequeño tamaño, con los grandes problemas que tienen todas las especies de la vida, no solamente de animales y plantas, hongos, bacterias, todo lo que queramos, que están siendo amenazadas porque su hábitat, su casa, se está viendo transformada como consecuencia del progreso humano. Y entonces a mí que poner eso en la misma balanza que el gato, pues es que me parece
Es que no sé ni cómo, ni cómo llamarlo, ¿no? No sé ni cómo llamarlo. Bueno, vale, pues yo creo que ha quedado, bueno, bastante claro. El gato supone también, dicen algunos, una amenaza, bueno, unos riesgos de transmisión de algunas enfermedades para otros felinos tipo, no sé, el gato montés o el lince, por ejemplo. Bueno, eso es un tema que está también por estudiar mucho, ¿eh? Porque también sobre esto hay mucho, mucho de suposición y poco de tangible, nuevamente. Es cierto que comparten, ¿no? Son felinos, los gatos domésticos y los monteses e incluso los linces comparten una serie de patógenos que se pueden transmitir unos a otros y cuyos efectos poblacionales también habría que ver. Ahí tenemos un poco la evidencia del tema de la leucemia felina, lo que ocurrió con los linces en Doñana, que siempre sé que te sacan. Y obviamente, con que haya un ejemplo, eso ya te debe poner en alerta, ¿eh? Yo no digo que no haya que cuidar ese aspecto y que no pueda ser un problema. Quizá más grave que el del impacto de depredación. Pero también es que es cierto que estamos, por ejemplo, trabajando nosotros ahora con el gato montés y todos los gatos monteses tienen leucemia felina y otros virus compartidos sin que eso parezca que tenga el más mínimo efecto ni reproductivo, ni demográfico, ni de ningún tipo. Y es más, los linces ibéricos ahora están coexistiendo con gatos domésticos, pero toda la vida han coexistido, pero ahora con las reintroducciones es que hay linces y gatos coexistiendo por toda España. Y yo de verdad no conozco, tampoco se lo sigo al día a día, ¿eh? Y ahí, por ahí también puede atacar a alguien. Pero no conozco ningún caso después de lo de Doñana de un lince ibérico muerto por leucemia felina o algún virus de inmunodeficiencia felina o alguna cosa de estas en el que se pueda demostrar fehacientemente que ha sido por gatos. Ni uno. Creo que Muy más bien. tajante no puedo ser. No, no, yo creo que ya hemos acabado. Lo único sería para unos minutos de conclusión, ¿no? Para por si alguien no quiere escucharlo todo o tal, que sería, no sé, te había puesto para conclusiones como que, pues que no hay evidencias ahora mismo sobre esto. Efectivamente, Y sí. luego el tema de que no hay tampoco estudios y que la metodología que sea así, o sea, estas dos cosas, si puedes en una frase, Sí, vamos a tu ver. conclusión. Yo creo que la conclusión fundamental es que no contamos ahora mismo con la información académica, o sea, científica, que permita aseverar que en ecosistemas continentales los gatos domésticos suponen alguna amenaza para la conservación de alguna especie. Hay indicios muy indirectos, pero todos los trabajos que se han realizado son con metodologías que no permiten estudiar el impacto de depredación, sino el número de animales depredados. Pero eso cualquier ecólogo serio sabe que no tiene nada que ver con el impacto de depredación. Bueno, antes de terminar, una última pregunta. La falta de hábitat y otros factores que has comentado, ¿cómo impacta en nuestras islas españolas, por ejemplo, en Canarias o en Baleares? Claro, que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, yo no pongo en duda que los gatos puedan estar depredando determinadas especies endémicas de aves o de Sí, lagartos o de lagartijas en estas islas, ¿eh? Y además hay algún trabajo que así lo demuestra. Aunque es verdad que tampoco ninguno demuestra que tenga un impacto demográfico, ¿eh? sí. Pero es que claro, es que esas islas realmente el mayor problema que tienen no son los gatos, son que estamos destruyéndolas, pues, Ya, por el turismo, por, para instalaciones energéticas, para otras cuestiones que tienen que ver con el bienestar humano, o al menos ya, por lo que entendemos como tal. Y yo creo que, claro, al final el gato es el chivo expiatorio. Es un poco parecido, como digo, en la dialéctica esta entre cazadores y conservacionistas más sí, antigua, ¿no? Del zorro y la caza, ¿no? Al final el zorro es el chivo expiatorio de los pesticidas, de las malas sí. prácticas energéticas, de la destrucción del hábitat, de la hibridación de las perdices con perdices de granja, de todos esos problemas que, claro, ¿qué te pones? ¿A matar a los que producen perdices? ¿Qué te Ujú. pones? A matar a los agricultores? Sí, claro. Pues matas al zorro. Entonces yo creo que, aunque el paralelismo puede que no sea totalmente exacto, pero yo lo veo muy análogo. Muy análogo en toda la dialéctica que se está montando con los gatos y la biodiversidad, con la que yo tuve que padecer, porque además que al final era padecimiento, Ujú. en las discusiones sobre caza y conservación en Ya. los años 90, por ejemplo, ¿no? Ujú.